Bien. Vamos a pasar ahora, dejamos la hiperemia y la congestión, a hablar sobre desórdenes hemorrágicos. Estos son muy variados, no los vamos a poder explicar así a detalle. Simplemente vamos a ver los mecanismos por los cuales se pueden presentar desórdenes hemorrágicos. Y son esos tres principales, ¿sí? Porque haya defectos en la pared vascular, es decir, que la pared de los vasos sanguíneos tenga alguna anomalía. Em, Defectos en la función de las plaquetas o en la activación, pues ya sea en la activación o la agregación de las mismas, o defectos en los factores de la coagulación. Aquí entra la enfermedad que nos preguntaba hace ratito Ariel, que es la enfermedad de von Willebrand, ¿sí? Entra dentro de estos desórdenes hemorrágicos. Cuando se presenta hemorragia, la vamos a nosotros clasificar dependiendo de su tamaño. Una hemorragia como tal se va a definir como una extravasación de sangre, ¿sí? La salida de sangre del espacio intravascular hacia el espacio extravascular o hacia los tejidos. Esta nos puede causar, puede tener dos destinos esta sangre. Salir al exterior, lo que nos va, como en una herida, por ejemplo, que está sangrante hacia el exterior, esa nos va a causar lo que le llamamos comúnmente hemorragia. Pero también cuando tenemos un sangrado interno en los tejidos, por ejemplo, que nos damos un golpe muy fuerte y se nos hacen un famoso morete, ¿sí? O hematoma, va a recibir ese nombre justamente de hematoma, ¿sí? Esa acumulación de sangre en los tejidos. Cuando tenemos entonces hemorragias, dependiendo del tamaño, nos vamos a poner un nombrecito. Para esto no hay un consenso así bien determinado, sobre todo para el tamaño de las púrpuras y las equimosis. En las petequias, la mayoría de los autores coinciden en que es de 1 o 2 milímetros. ¿Sí? Si mide entre 1 o 2 milímetros la hemorragia, bueno, la llamamos petequia. Un poquito más grande, de 3 a 9, es una púrpura. Y ya más de eso, pues es una equimosis. Todas son lo mismo, ¿sí? Son sangre dentro del tejido, pero pues tienen diferente localización y algunas se pueden deber a algún tipo de enfermedad más específica, por ejemplo las púrpuras que usualmente se describen en la piel y que pueden ser palpables y demás, se pueden deber a tipos de enfermedades como las vasculitis. Pues un hematoma entonces se va a llamar cuando se acumula la sangre dentro del tejido, ¿sí? Formando un área de tumefacción, es un área donde aumenta el volumen porque ingresó sangre al tejido. Da el mismo efecto al del edema, ¿sí? Acuérdense, cuando sale líquido hacia un tejido aumenta su tamaño. Si sale sangre, bueno, eso atrae líquido y también células, de todos modos va a aumentar el tamaño. Y esto hay que tenerlo en consideración para algunos ejemplos de hemorragia que vamos a ver. Cuando la sangre sale hacia alguna cavidad interna del cuerpo, formándonos como una especie de derrame, pero de sangre en vez de líquido, le vamos a poner el prefijo hemo al nombre de esa cavidad, como hemotórax, hemopericardio, hemoperitoneo, etc. Bien, cuando hay defectos, o bueno, algunas de las causas de los desórdenes hemorrágicos van a ser los defectos en la hemostasia. Sí, podemos tener defectos en la hemostasia primaria, que acuérdense que es cuando se activan las plaquetas y se agregan para formar el tapón plaquetario. Entonces, aquí entran los múltiples defectos plaquetarios que pueden existir, ¿sí? Defectos en la función o agregación de las plaquetas. Y también entra la enfermedad de von Willebrand que explicamos hace un momentito, ¿sí? En la cual hay deficiencia del factor de von Willebrand y entonces no se puede formar el factor, el tapón plaquetario. Estos defectos en la hemostasia primaria pueden tener múltiples manifestaciones. Usualmente ahí ya les dije un dato incorrecto cuando expliqué esta de von Willebrand. Les dije que se producían sangrados severos, pero no, más bien en estas va a haber sangrados, pero usualmente son sangrados más leves, ¿sí? Sangrados menores en la piel y en las mucosas, presencia de epistaxis, que es cuando hay sangrado de la nariz, sangrados de tubo digestivo o menstruaciones excesivas en las mujeres. Y entonces se pueden detectar por estas manifestaciones clínicas. Los defectos en la hemostasia secundaria, estos sí son los ya más severos. Entonces puede haber defectos en los factores de la coagulación o defectos plaquetarios severos. Los defectos en los factores de la coagulación van a producir usualmente sangrados en tejidos blandos o en articulaciones posteriores a traumas. Aquí entra, por ejemplo, la enfermedad de la hemofilia. Y los defectos plaquetarios severos, bueno, pueden causar hemorragias severas como hemorragias intracraneales espontáneas.
Cuando hay defectos de la pared vascular, estos pueden ser ya sea porque la pared está mal formada, que nos puede dar otras alteraciones que vamos a conocer en el tema de patología de los vasos sanguíneos, como los aneurismas, pero también puede ser por una respuesta inflamatoria contra los vasos sanguíneos. Por ejemplo, en personas que sufren de unas enfermedades, de un tipo de enfermedades que se llaman vasculitis, se pueden presentar las púrpuras. Hay personas también que tienen un fenómeno que no está, bueno, yo no he leído lo suficiente a lo mejor para decir si está bien explicado. No, creo que todavía no estaba bien explicado por qué se da, que le llamamos en el área médica coloquialmente fragilidad capilar. Son de esas personas que se dan un golpecito y se les hace un hematoma grandísimo, sí, o que incluso con sujetarlos o algo de la mano o del brazo se les llegan a marcar incluso los dedos o la mano así. Es porque tienen pues frágiles las paredes de los vasos sanguíneos, entonces muy fácil producen sangrado dentro de los tejidos. Bien, entonces aquí tenemos algunos ejemplos de la morfología de las hemorragias. Estos pequeños puntitos o hemorragias puntiformes son las petequias. Dijimos que miden de 1 a 2 milímetros. Cuando vemos petequias, por ejemplo, aquí en los ojos, se puede ver esto en personas con fragilidad capilar. Cuando hacen esfuerzos muy grandes, por ejemplo, un esfuerzo de Valsalva como en la tos excesiva o en el vómito, se puede ver esto. Pero también cuando hay desórdenes plaquetarios pueden verse petequias, así como en las personas que tienen dengue, que ya tienen deficiencia de las plaquetas, o sea que tienen una trombocitopenia ya importante, pueden presentarse petequias como clínica, como manifestación clínica. Estas lesiones que vemos aquí son las púrpuras, son hemorragias también puntiformes, pero están ya más grandes que las petequias. Se pueden hacer confluentes, es decir, que si surge una muy cerquita de la otra, se pueden fusionar y usualmente estas las vemos en la piel, son palpables, ¿sí? Algunas, eso de hecho nos lo refieren los dermatólogos, que tienen el paciente púrpura palpable, por ejemplo, y se asocian principalmente a enfermedades como las vasculitis y las equimosis, ¿sí? Las más grandes, que son pues los clásicos moretes que todos nos hemos hecho, que nos caímos en la bicicleta, corriendo, lo que sea, nos golpeamos y se nos hizo algo como esto. Ese cambio de coloración que se da es normal, ¿sí? No es algo para asustarse, no es que se esté infectando ni nada de eso, simplemente es que se dio una extravasación de sangre, entonces todo se vio morado, pero después esa sangre tiene que ser degradada. Ya no van a regresar los eritrocitos al interior del vaso, no se puede. Entonces, ¿qué es lo que les va a pasar? Van a llegar macrófagos como parte de la respuesta inflamatoria y se los van a comer. Cuando los macrófagos se comen a los eritrocitos, degradan esa bilirrubina, bueno, esa hemoglobina se va a convertir en biliverdina, ¿sí? Que es un precursor de la bilirrubina. Entonces, la biliverdina se llama así porque da un color verdoso, que es lo que hace que se vean así como verdes o verde amarillentos las equimosis estas. Bien. Las hemorragias, entonces, igual que el edema, bueno, van a tener severidad distinta dependiendo de dónde se presentan. Una hemorragia intracraneal, es decir, una hemorragia del parénquima o de las meninges, va a tener consecuencias muy severas por lo mismo de que no hay espacio hacia donde se expanda el parénquima. Acuérdense que al haber hemorragia va a haber un efecto de masa. Entonces, en este caso, aquí una hemorragia de el parénquima cerebral, bueno, va a causar isquemia y por compresión del parénquima circundante, y esto va a empezar a causar más necrosis y más ampliación de esa zona de hemorragia. Por lo tanto, una hemorragia que empieza pequeña puede expandirse hasta formar una zona grande, ¿sí? De necrosis. Bien. Pasamos ahora a una alteración opuesta de lo que es la coagulación. Ahorita hablamos sobre desórdenes de la coagulación en los cuales no se coagula adecuadamente, sí, que van a favorecer las hemorragias. Pero ¿qué pasa si se da el caso contrario? Si toda esta vía o todo este proceso de la hemostasia no está bien controlado, pero de forma limitante, o sea, no se limita adecuadamente. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, nos puede dar un evento que se llama trombosis, ¿sí? La trombosis es muy similar a la formación de un coágulo sanguíneo. Los procesos que se ven involucrados en esta son muy similares, pero no están bien regulados. Entonces es como un coágulo que crece hasta taparnos
una gran cantidad de la luz de ese vaso o todo el vaso en ocasiones muy severas. El doctor Rudolf Virchow describió, o bueno, agrupó las alteraciones que pueden favorecer la trombosis en tres grupos, valga la redundancia. Hizo una triada, ¿sí? En los cuales dividió, pues aquí trazando como un triangulito, en cada vértice puso uno de los grupos de alteraciones que pueden favorecer la trombosis. Y a esto se le llama triada de Virchow. Apréndansela, ¿sí? Estas sí se las pregunto en el examen. ¿Cuáles son los componentes de la triada? El daño endotelial, un estado de hipercoagulabilidad y un flujo sanguíneo anormal. ¿Sí? Esos tres son los componentes o los elementos de la triada de Virchow. Y pues cada uno se puede explicar, o sea, cómo contribuye a la trombosis. El daño endotelial va a permitir que se empiece a formar un tapón plaquetario y un coágulo, porque esto no pasa en el endotelio que está intacto. Acuérdense que el endotelio intacto y que no está alterado es antiadherente. Entonces no se va a formar un coágulo ahí de forma espontánea. Tiene que haber un daño endotelial. El daño endotelial, como va a causar una alteración en el flujo del vaso, bueno, va a favorecer un flujo sanguíneo normal. Este flujo sanguíneo normal puede causar estasis o puede causar turbulencia, pues incrementando el riesgo de que se nos forme un coágulo o que un coágulo crezca. Y finalmente, pues un estado de hipercoagulabilidad puede favorecer a estos dos eventos, un daño endotelial o un flujo sanguíneo anormal, para la formación de un coágulo. Si estos son los más raros, ahorita los vamos a explicar, pero todos estos, nuevamente, daño endotelial, estado de hipercoagulabilidad o flujo sanguíneo anormal son los elementos de la triada de Virchow. Bien, en cuanto a la lesión endotelial, pues ya se las expliqué ahorita, se sobreentiende cuando hay daño endotelial, se va a formar un coágulo, pero más que ser un evento anómalo, puede ser un evento detonante. Sí, o sea, nosotros tenemos la predisposición de formar coágulos, entonces ¿qué necesitamos? Pues un lugar donde se empiece a formar uno. Si hay un daño en un vaso, ese vaso va a formar un coágulo, y si no tenemos bien controlados o trabajando bien los mecanismos de control del crecimiento de este vaso, bueno, se nos puede formar un trombo. El flujo normal, acuérdense que la sangre normalmente tiene un flujo laminar. Esto lo explicamos en el tema de inflamación. ¿Qué significa eso? Que las células van circulando por el centro de la luz del vaso y alrededor hay plasma puro, sin células, para que funcione como un lubricante, que las células pasen rápido y que no estén chocando contra las paredes del vaso, porque si están chocando contra las paredes del vaso, van a lesionar las células endoteliales y se pueden activar las células endoteliales o las células de la sangre, como las células inflamatorias. A final de cuentas, las células están hechas de lo mismo. ¿Sí? Tienen una membrana de fosfolípidos, entonces si están chocando dos objetos iguales, esos dos objetos tarde o temprano se van a dañar entre sí. Entonces, eso sería en cuanto al flujo turbulento. Un flujo muy rápido puede causar choque de las células contra la pared del endotelio, contra la capa endotelial pues del vaso, y causar activación del endotelio, lesión del endotelio, pasando entonces a un estado como donde hay lesión endotelial, o activación también de las células inflamatorias que después dañan el endotelio. Pero también un flujo donde hay pues un tránsito más lento. Sí, como vimos que pasaba en la inflamación, pero aquí no necesariamente se debe a inflamación, más bien esto es como para ilustrarles cómo se abría un flujo lento en un vaso sanguíneo. Aquí pueden pasar dos cosas. Uno, pues las células de la sangre están interactuando directamente con el endotelio, lo están rozando, y entonces en una de esas se puede producir una activación del mismo. Pero también el flujo lento puede hacer que se active la vía intrínseca de la coagulación, esa que inicia con la activación del factor 12, precipitando entonces la formación de un coágulo y después de un trombo aquí. Finalmente, los estados de hipercoagulabilidad, dijimos que son los más raros. ¿Sí? Entonces, estos tenemos de dos tipos, los primarios y los secundarios. Los primarios son genéticos, los secundarios son adquiridos. ¿Cuáles son los que podemos tener la mayoría de nosotros? Pues los secundarios, ¿sí? Los adquiridos. Los primarios, esos pues vienen desde el nacimiento, ¿sí? Son genéticos. Entonces, estos hay también varios tipos. Tenemos los que son más comunes, los que son raros y los que son muy raros.
De los más comunes, por ejemplo, está la producción de un factor 5 mutante. El factor 5 activado, acuérdense que ayudaba a la activación más rápida de la protrombina en trombina, ¿sí? A la conversión más rápida del factor 12. Entonces, si recuerdan, cuando hablamos de la fibrinolisis, dijimos que cuando se activa la trombomodulina con la trombina, esta va a activar a la proteína C, que después activa a la proteína S, y van a activar la fibrinolisis, van a degradar al factor 5 y al factor 8. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va a producir un factor 5 que se llama factor 5 de Leiden, el cual va a ser resistente a la proteólisis por la proteína C. Entonces va a estar más tiempo activo el factor 5 cuando se activa la cascada de la coagulación, favoreciendo la producción de más trombina, entonces favoreciendo la formación de un trombo. Los trastornos más raros, bueno, pues serían la deficiencia de proteína C o de proteína S, que esta me ha tocado ver en algunos casos en niños donde pues se puede dar trombosis espontánea en vasos sanguíneos, sobre todo la trombosis de la cabeza, la necrosis de la cabeza del fémur se puede dar debido a una deficiencia de estas proteínas. Por lo mismo, si se inicia la coagulación, el factor 5 y el factor 8 no se degradan, entonces está más activa la cascada de la coagulación y se produce más trombina. Y los que son muy raros, pues son defectos en la fibrinolisis, por ejemplo, defectos en la activación del activador del plasminógeno tisular, etcétera, que causan alteraciones más severas, ¿sí? En cuanto a favorecer lo que es una trombosis. En los secundarios dijimos que estos los podemos presentar cualquiera de nosotros. Son adquiridos, entonces estos se van a dividir en los que tienen un alto riesgo de trombosis y los que tienen un bajo riesgo. Los que tienen alto riesgo, de los principales, pues es el infarto agudo del miocardio o la inmovilización prolongada. Sí, la inmovilización prolongada, porque en la sangre circula más lento y se puede formar un trombo más fácil. La fibrilación auricular también es un factor de riesgo muy importante para la producción de trombos, sobre todo trombos que afectan la circulación sistémica o la circulación cerebral. La fibrilación auricular se refiere a una contracción inefectiva de las aurículas cardíacas. Entonces, cuando una aurícula fibrila, en vez de estarse contrayendo de forma adecuada, empieza a hacer esto, una especie de aleteo le llaman, y esto hace que la sangre transite a través de esa aurícula de forma más lenta, que sea una circulación, pasiva ahí, y se nos pueden formar trombos dentro de esa aurícula. Sí, entonces esos trombitos luego van soltando fragmentitos a los que les llamamos émbolos y se atoran esos en la circulación. Ahorita vamos a explicar bien lo que es la embolia. Pero bueno, hay muchas causas, sí, lesión de tejidos, el cáncer, las válvulas protésicas, sí, las prótesis de válvulas cardíacas, sobre todo las mecánicas, estas como son rígidas, van a lesionar muchas veces a los eritrocitos y las células de la sangre cuando están pasando por ahí al momento de cerrarse. Entonces pueden causar activación de estas células dentro de la circulación y favorecer la trombosis. Hay otros factores de riesgo adquiridos que tienen bajo riesgo para la trombosis, por ejemplo, cardiomiopatías que comprometen en general la circulación sanguínea. Esta se vuelve más lenta y puede haber más trombosis. El síndrome nefrótico, porque hay pérdida de proteínas, entonces la sangre se empieza a volver más espesita, tiene menos viscosidad porque pierde agua por la pérdida de la disminución de la presión coloidosmótica, entonces se concentra más y se puede activar la vía intrínseca de la coagulación, etcétera, ¿sí? Bien. Bueno, vamos viendo unas imágenes. Este es un ejemplo de trombos intracardíacos. Estos son raros y se deben a una falta de contracción adecuada en las paredes del corazón. En este paciente, tuvo, parece que varios infartos, ¿sí? O un infarto muy extenso. Esto más bien debe haber sido consecuencia de varios infartos, porque uno solo pues no hubiera sobrevivido para hacer el trombo, ¿sí? Y para cicatrizar.
Todo esto que se ve más blanco, por donde estoy pasando mi cursor, es una zona de cicatrización subendocárdica. El ventrículo izquierdo va a ser este de aquí, lo estamos viendo al revés, ¿sí? Por el grosor del músculo. Este sería el ventrículo derecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Donde está esta zona de cicatrización, el músculo cardíaco se contrae menos. Entonces, eso favorece que haya una estasis sanguínea y se empiecen a formar coágulos ahí dentro del corazón. Si se forman coágulos dentro del corazón, pues estos se pueden empezar a romper después por el mismo movimiento y a mandar émbolos a la circulación. Bien, este es un trombo muy grande que está dentro de una arteria. Los trombos se pueden reconocer macroscópicamente y también microscópicamente para diferenciarlos de los coágulos normales. En un trombo se dan los eventos de la coagulación, los mismos que nos forman el coágulo, pero se están intentando controlarse y después se vuelven a activar. Entonces se va formando en etapas el coágulo. Se forma una parte del coágulo, después se regresa poquito porque se empieza a disolver otra vez, pero luego vuelve a activarse la coagulación. Se forma otra parte del coágulo y otra parte y así va expandiéndose este. Entonces esto hace que tenga, como aquí en la imagen, una distribución en capas. Si se fijan aquí parece como si estuviéramos viendo los anillos de un tronco de un árbol. Así se forman capitas dentro del coágulo que se van agregando progresivamente conforme se van activando los sucesos estos de coagulación. Entonces, a estas líneas se llaman líneas de Zann, ¿sí? Z-A-N-N. Líneas de Zann. Y son características de los trombos para distinguirlos de los coágulos, porque cuando, por ejemplo, hacemos una autopsia, esto es una imagen de autopsia, ¿sí? Una fotografía de una autopsia. Cuando nosotros hacemos una autopsia en una persona, si en alguna parte la sangre ya está coagulada, podríamos nosotros confundir un coágulo con un trombo, decir, mira, tuvo trombosis aquí esta persona y esto le causó la muerte. Entonces hay que buscar siempre las líneas de Zann para decir que efectivamente lo que estamos viendo es un trombo. Galilea Rodríguez, ¿tienes una pregunta, Galilea? Dime, adelante. Sí, por ejemplo, los trombos me imagino que duran tiempo para que se puedan formar y causar pues la trombosis, ¿no? Así es, efectivamente, Galilea. Y se van dando en etapas, te digo, se empieza a formar el primer coágulo, después se trata de disolver y otra vez se activa la coagulación, se forma otra capa y es como van creciendo y por eso tienen estas líneas que los identifican. O sea, sí es algo progresivo, no se da una trombosis así como que se tape toda una arteria grande en un solo evento. Siempre van progresando, ¿sí? ¿Sí te contesto tu pregunta, Galilea? Sí, muchas Ok, gracias. pues nada. Bien. Entonces, esto mismo. Perdón, hay otra pregunta, Michelle Carelli. Dime, Michelle. Profe, y por ejemplo los trombos secundarios a una lipoescultura, que de Ajá. repente las están operando y se mueren, ¿eso no sería un trombo Ok. o es un coágulo? No, ese más bien sería otro evento que sería lo que le llamamos una embolia. Sí, ahorita lo vamos a definir eso, Michelle. Sí, dame un minutito y llegamos ya a esa parte, porque la embolia está ligada, de hecho, a lo que es la trombosis. Bien, entonces ahorita retomamos ese punto que dijo Michelle de la lipoescultura. Las líneas de Zann, creo que lleva una H, Z-H-N, en vez de doble N, sí H-N. Se pueden ver a nivel microscópico también. Y corresponden, estas líneas blancas o blanquecinas, corresponden a capas de fibrina que están entremezcladas con células de la sangre. Aquí vemos en este trombo como hay muchas líneas paralelas que corresponden con fibrina entremezclada con células de la sangre, eritrocitos, células inflamatorias también. Todo eso que quedó atrapado dentro del trombo y se fue formando así en capas. Entonces, con esto podemos nosotros diagnosticar una trombosis también en el microscopio. Si vemos un coágulo muy grande o algo que parece un coágulo porque tiene estas líneas, podemos así determinar que realmente es un trombo y no un coágulo. Bien, la trombosis, como ya mencionamos ahorita, es algo que se presenta de forma progresiva.
Sí, y entonces puede tener distintos desenlaces. Uno es que pues el trombo eventualmente se disuelva por completo y el vaso pues queda sin obstrucciones. Esta es la llamada resolución y es lo que idealmente se debe presentar para no quedar con secuelas en la circulación. Otro evento es cuando el trombo empieza a crecer, ¿sí? Que sigue creciendo y este se puede extender a otros vasos adyacentes al vaso en el que surgió. Entonces, este trombo, por ejemplo, surgió en este vaso más delgadito y siguió creciendo hasta que empezó a invadir el vaso principal y también lo está taponando ya. A este evento le vamos a llamar propagación. Suena como que el trombo se va lejos a otros lados, pero no, simplemente crece y sí puede invadir otros vasos, ¿sí? O invadir la luz de otros vasos sanguíneos. Es la propagación. Cuando un trombo no se puede disolver por completo, no se puede eliminar mediante la fibrinolisis, para prevenir que este trombo se vaya a romper y a liberar émbolos a la circulación. Un émbolo es un fragmentito de un trombo. Este trombo va a colonizarse por células inflamatorias que van a jalar después ahí o atraer fibroblastos y se va a sintetizar matriz extracelular. Entonces se va a reemplazar el coágulo o ese trombo por un pedacito de matriz extracelular que se va a unir ya a la pared del vaso. A este evento le llamamos organización. Si se fijan aquí, vemos que lo que representa aquí el trombo ya está poblado por pues una matriz que se ve así de color rosita. Aquí ya hay matriz extracelular. Y si ponen atención ahí también nos dibujaron 3 capilares pequeñitos. ¿Qué es lo que pasa? Para librar esa zona de obstrucción se van a empezar a formar nuevos vasos capilares que atraviesan esa área de obstrucción donde estaba el trombo, que ahora ya es matriz extracelular. A eso le llamamos recanalización. Entonces la organización y recanalización son otro de los desenlaces de la trombosis. Y finalmente el más riesgoso, que tiene que ver también con lo que nos preguntaba ahorita Michelle, es el tromboembolismo. Cuando un trombo se rompe, se va a liberar una parte de él que se va a llamar ahora émbolo. Eso ya no es un trombo. Es un pedacito de un trombo, pero le llamamos émbolo porque va a ir circulando hasta que se atore en algún lugar. Entonces a este evento le llamamos tromboembolia y son eventos muy peligrosos que comprometen la vida del paciente en muchas ocasiones. Depende de dónde se atore ese trombo. Los trombos más grandes, los émbolos más grandes se van a atorar en vasos más grandes, los más chiquitos en vasos más pequeños de circulación terminal. Entonces, entre más pequeñito el émbolo, bueno, hay menos riesgo de que produzca un daño crítico para la vida del paciente. Por ejemplo, la tromboembolia pulmonar es un evento muy severo, ¿sí? Complicación de una trombosis que puede causar muchas veces la muerte de los pacientes. Esta imagen, esta microfotografía es de una arteria, ¿sí? Esta es una arteria de un riñón. Es un caso que me tocó ver ahí en el hospital. Se me hizo bonita la imagen, les tomé foto para compartírselas. Es de una arteria que, si se fijan, bueno, aquí toda esta banda, así muy gruesa de tejido que se ve más denso, es la capa muscular, ¿sí? De la arteria. Vemos también una serpentina, se ve aquí muy nítida, la voy a remarcar un poquito en verde, que es una línea así serpenteante o ondulante. Es la lámina elástica interna y por fuera está la lámina elástica externa, que delimitan a la capa muscular. Si se acuerdan de la histología de los vasos sanguíneos, ya saben que por dentro, inmediatamente después de la lámina elástica interna, está la túnica íntima. ¿Sí? Entonces, la túnica íntima, entonces, todo esto debería ser luz, debería estar vacío. Esta es la luz del vaso, pero no está vacío, vemos que está ocupado por material, ¿sí? Esta es una tinción tricrómica de Masson, entonces nos tiñe de color azul el colágeno. Vemos que aquí hay trazas de colágeno, vemos algún material aquí de color como rojo, que puede ser fibrina. Pero si nos acercamos más, empezamos a notar que ya hay vasos capilares aquí dentro. Esto es de un trombo muy grande que abarcó eventualmente toda la luz de esta arteria. Y pues este trombo ya está en proceso de recanalización. ¿Sí? Ahí se pueden ver de lejos los capilares. Aquí ya los vemos más de cerca.
Todos estos son vasitos capilares neoformados que atraviesan ese sitio de obstrucción. Pregunta en el chat de Meet Salia Arelim si la trombosis solo se puede detectar por ecografía. No, hay varios estudios que pueden detectar la trombosis, pero sí son estudios de imagen que, bueno, la clínica te hace sospecharla muy fuertemente, pero no es definitiva la clínica. Necesitamos un estudio de imagen donde se pueda ver el flujo sanguíneo a través del vaso y buscar un sitio de interrupción. El eco, pero el ultrasonido Doppler es el que nos va a servir para determinar si hay una interrupción o disminución del flujo. Y también, pues, por ejemplo, una angioresonancia o una angiotac, en la cual se introduce en la sangre un medio de contraste, pues también nos puede ayudar, ¿sí? Para ver si hay disminución de la luz de un vaso o si está completamente obstruido. ¿Sí, Azalia? ¿Sí queda claro eso? Muy bien, por nada. Bien, entonces llegamos ahora aquí a donde le vamos a responder a Michelle. ¿Qué es una embolia? Una embolia es un evento en el cual va a transitar un material dentro de la sangre, sí, en la circulación arterial o venosa, un material que puede ser proveniente de un trombo o de algún otro tipo de tejido y que eventualmente se va a atorar, sí, va a obstruir la luz de un vaso y causar pues una interrupción de la circulación. Los émbolos pueden ser fragmentos de un trombo que se forman en un vaso, sí, entonces a eso le vamos a llamar tromboémbolo. Pero hay muchos tipos de émbolos, puede ser material ateromatoso, como cuando hay aterosclerosis. Se puede romper una placa de ateroma y liberar el material a la circulación y eso nos forma un trombo. Ya después vamos a ver qué es eso de la aterosclerosis. Pueden ser fragmentos de tejido, por ejemplo, en el caso de la embolia por tejido graso, ¿sí? En el caso del que nos planteaba Michelle de las pacientes que es lipoescultura, eso no es una, vamos, no es una ciencia, nada aquí en medicina es una ciencia exacta, pero es una, bueno, no es una práctica que esté 100% libre de riesgo, o sea, es un riesgo calculado de que pase esto, pero depende mucho de la expertise del cirujano que está haciendo este procedimiento o del médico que hace este procedimiento, ¿sí? Debe ser un médico especialista y todo para evitar este tipo de complicaciones. Eso se da cuando se hace lipoescultura, se destruye, vamos, localmente el tejido adiposo. A veces se aspira, a veces se introducen ahí sustancias que van a destruir poco a poquito los adipocitos y después se aspira eso. O también se puede recolocar, ¿sí? Se saca el tejido adiposo y después se injerta en otra parte donde se desea aumentar el volumen con este tejido. Pero en estas ocasiones pueden pasar dos cosas. Una, que se lesione un vaso sanguíneo y que entre a través de este vaso lesionado material, de grasa que se está moviendo, y esa después se atore en otro lado, dándonos una embolia grasa. O también que ese vaso sanguíneo se lesione, se forme en ese momento un coágulo, pero por la manipulación se desprende ese coágulo y se aloje después en la circulación pulmonar o cerebral, causando una embolia y pues causando en algunas desafortunadas ocasiones la muerte de la paciente o del paciente. Sí, pero se debe a eso, Michelle, es de que por la misma lesión del tejido que se hace como parte del procedimiento, puede haber entrada de grasa o se puede formar un coágulo en ese momento y pues darse una embolia, ¿sí? Los fragmentos de tejido, bueno, no nada más son el tejido adiposo, pueden ser tejido durante el embarazo o más bien en el alumbramiento. Puede entrar a veces en la circulación materna fragmentitos de las membranas fetales o médula ósea, por ejemplo, en pacientes que se fracturan huesos grandes, puede entrar médula ósea en la circulación y causarnos una embolia, etcétera. También microorganismos, ¿sí? Cuando los microorganismos invaden los tejidos, pueden invadir los vasos sanguíneos, formándonos un trombo séptico y ese se puede después romper y causarnos una embolia. Cuerpos extraños como el talco, por ejemplo, que tienen los guantes de los cirujanos, a veces pueden entrar en los vasos sanguíneos y darnos microembolias pequeñitas en algún tejido. O el ejemplo que les puse de la médula ósea, así cuando se rompen huesos grandes que tienen mucha médula, bueno, esta puede entrar al torrente sanguíneo y causar una embolia.
Dime, Galilea, tienes una pregunta aquí en el Meets. Adelante, Galilea. Perdón, otra vez No te interrumpiendo. preocupes, dime. ¿Por qué o cuál es el procedimiento de por qué algunos, bueno, en algunas cirugías se vendan las piernas y los pies? Ok. O sea, había oído que era como para eso de las embolias, pero no entiendo cuál sería como su fin de eso. Ajá. Muy bien, Galilea. Es para disminuir el riesgo de tromboembolismo. ¿Te acuerdas que en los factores adquiridos que son de riesgo para estar en un estado de hipercoagulabilidad, estaba en primer lugar la inmovilización? Cuando un paciente está postrado en cama, aumenta mucho el riesgo de embolia porque la sangre circula más lentamente. Sobre todo en las venas, ¿sí? No tanto que su corazón esté trabajando más lento, sino que en las venas la circulación está disminuida y esto puede favorecer la formación de trombos. En las venas no hay una fuerza que empuje la sangre como tal dentro del vaso. En las arterias, sí, en toda la red arterial y arteriolar, esa fuerza viene del latido cardíaco. El corazón empuja la sangre y esa va llegando hasta las arteriolas y hasta los capilares. Pero cuando ya pasamos de la red capilar, cuando empieza la circulación de retorno en las venas tienen una capa muscular que se puede contraer para favorecer el retorno venoso, pero es una capa delgadita, que está irregular, que no es así muy completa como en las arterias, entonces no es tan efectiva. Las venas, por lo tanto, dependen del tono muscular del alrededor. En las piernas, por ejemplo, que es el caso más común donde dan tromboembolias, el nosotros estar ejercitando los músculos de las piernas o moviéndolos y causando su contracción y demás, estimula el retorno venoso. Por eso cuando estamos mucho tiempo de pie, pero nada más de pie, o sea, estar parados, por ejemplo, en un trabajo o eso, ahí pues aumenta la estasis venosa en las piernas, se pueden formar varices, se pueden formar trombos. En el caso de, por ejemplo, en los vuelos internacionales, los que duran más de no sé, 10, 12 horas, los que son, por ejemplo, transatlánticos, ahí ya tienen la indicación los sobrecargos de hacer que los pacientes se movilicen dentro de la cabina. Se les indica una serie de ejercicios o les dicen que se pongan a caminar tantito ya en cierto periodo del vuelo, porque ya hay casos documentados de pacientes que hicieron trombosis por la inmovilización prolongada simplemente en un viaje en avión, sino en un vuelo largo. No me acuerdo bien el año, pero hubo un caso así famoso, un paciente, porque fue muy sonado porque era un paciente joven, 20 y tantos años tenía más o menos. Hizo un vuelo transatlántico y al irse bajando del avión, de repente se desfallece el paciente, o sea, se pierde el conocimiento y pues cayó en un paro cardíaco, no lo pudieron resucitar y resultó que le dio una tromboembolia pulmonar porque se hizo un trombo muy grande en sus venas safenas, ahí en las piernas. Entonces, no, en las poplitas, perdón, en las piernas. Entonces, esto del vendaje de los pacientes es para eso. Como el paciente va a estar en cama, a lo mejor porque le van a hacer una cesárea o alguna cirugía abdominal y no va a poder levantarse en un rato de la cama a caminar, se vendan las piernas, así a tensión, para favorecer ese retorno venoso, porque es una forma de simular esa contracción de los músculos alrededor de las piernas. Entonces, para eso sirven también las vendas, perdón, las medias compresivas. Cuando ustedes estén en el hospital de internos o de preinternos, les van a recomendar eso, los mismos residentes de los servicios o otros compañeros internos. Oye, cómprate tus medias, estas compresivas. Es para lo mismo, para reducir el riesgo, no tanto de trombosis en el caso de ustedes que están más jóvenes, pero sí para que no se acumule ahí la sangre. Para eso es para lo que hacen el vendaje. No sé si me expliqué ya con tanto rollo que eché, pero es para eso. Se comprimen las piernas con las vendas y favorece esto el retorno venoso para disminuir el riesgo de trombosis. No es que sea algo necesario en ese momento para la cirugía, ¿sí? Más bien es para que ya en el postquirúrgico ese paciente o esa paciente tenga un menor riesgo de trombosis. Por eso cuando ustedes ven pacientes en el hospital que duran ya más de ciertos días, los van a ver que cada cierto tiempo en el día están ahí caminando por el hospital con su batita y con su suerito ahí en un carrito. ¿Para qué? Para estarse movilizando. Es una indicación médica,
Sí, se les pone en marcha tanto tiempo, tantas veces al día, para estar movilizando la sangre y reducir el riesgo de trombosis. ¿Sí te contesto tu pregunta más o menos? Sí, muchísimas gracias, Por profe. nada, Galilea. Bien, aprovechamos esta pausa para mandarle saludos a Alexander Jean-Pierre y a Jairo Sierra que nos están viendo aquí en YouTube. Gracias por estar conectados. Bien, una característica de los trombos por la que también los podemos identificar, sobre todo cuando ya están formando una embolia, es que los trombos van a adoptar la forma del vaso en el que se formaron. ¿Sí? Aquí estamos viendo un caso de una tromboembolia, pero si se fijan, este émbolo no tiene la forma del vaso en el que se atoró. Este vaso se ve más rígido, ¿sí? Esto parece una arteria. Este trombo se formó seguramente en las venas de las piernas, entonces se ve tortuoso y tiene como marcas que pueden corresponder a las válvulas de las venas, ¿sí? Pero es otra forma de reconocerlos. Este de aquí es una tromboembolia pulmonar, es un evento muy severo que se puede producir en casos de inmovilidad o pues cuando se forma un trombo muy grande en las piernas. Acuérdense que la circulación de las piernas va directo hacia la vena cava, no pasa por la circulación portal. Y pues esto va a llegar directamente a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, y el ventrículo derecho lo va a aventar hacia la circulación pulmonar, este trombo grandísimo que pues se va a atorar en la circulación pulmonar, pues muy proximal seguramente por su tamaño. En este caso, este es un trombo masivo que se atoró en la circulación pulmonar en una configuración que se le llama ensilla de montar. ¿Sí? O sea, llegó a una bifurcación y se atoró en ambas ramas de esa arteria, causando una obstrucción muy severa. Estos eventos cuando son así de severos casi siempre llevan a la muerte del paciente, pero si no, pues tienen que atenderse con urgencia, ¿sí? Con todas las medidas de soporte para el paciente, hiperoxigenación y demás, y darle pues tratamiento con fibrinolíticos para desbaratar este trombo lo más rápido que se pueda y pues tratar de salvar lo más que se puede el tejido pulmonar y también pues preservar la vida del paciente. Este es un ejemplo de una embolia de médula ósea. Sí, vemos aquí, ¿cómo la identificamos? Bueno, esto ya es en el microscopio, porque vamos a ver formando parte del émbolo, pues elementos de la médula ósea, sobre todo unidades formadoras de colonias, que son un tipo de células que vemos únicamente ahí dentro de la médula. Las válvulas, estas mecánicas, dijimos que son causantes de trombosis y tromboembolia también frecuentemente. Porque bueno, pueden estas desencadenar una trombosis por el machacamiento que hacen de las células cuando se están cerrando, pero también al ser materiales sintéticos pueden ser colonizados fácilmente por bacterias, causando el crecimiento de estas estructuras que se llaman vegetaciones. Entonces, estos son pues puras acumulación de bacterias y fibrina y demás, que al romperse puede dar una embolia así en la circulación. Bien, ya casi para terminar vamos a hablar sobre infarto y shock. Sí, ya, bueno, para cerrar el tema más bien, vamos a hablar sobre infarto y después sobre shock. El infarto es una zona de necrosis coagulativa en un tejido causada por isquemia. Si recuerdan, la necrosis tiene varios patrones morfológicos. La necrosis coagulativa es cuando las células quedan en la misma disposición en la que estaban porque se murieron muy rápido, casi instantáneamente, y esto fue por una isquemia. Es decir, por una interrupción de la circulación sanguínea. Podemos tener varios tipos de infartos en cuanto a su morfología, y esto depende, pues, como lo vamos a ver macroscópicamente. Hay infartos blancos, infartos rojos o infartos sépticos cuando se agrega una infección. La diferencia entre infartos blancos y rojos, bueno, está dada por el color, eso está dictada por el color del área de infarto, pero esto se va a deber al tipo de circulación que tiene ese órgano. Cuando son órganos de circulación terminal, donde solamente hay una entrada y una salida de sangre, como en el riñón, como en el vaso, por ejemplo, ahí van a ser infartos blancos. Se tapa una arteria o una arteriola, se interrumpe el flujo sanguíneo en una zona de ese tejido y ese tejido se drena de sangre, entonces queda de un color blanquecino. Cuando los tejidos tienen varias entradas de sangre, o tienen o se debe la isquemia más bien a una
obstrucción en la salida, como sería una congestión crónica, bueno, a eso les llamamos infartos crónicos. Por ejemplo, en el pulmón hay dos circulaciones, la circulación funcional y la circulación nutricia. Cuando se tapa una de las dos, empiezan a sufrir isquemia las células, pero sigue entrando sangre por la otra vía, entonces en esa zona de necrosis se va a acumular sangre también y la zona necrótica se va a ver rojiza o violácea. Cuando hay, por ejemplo, torsión de un testículo, el testículo tiene varias arteritas en el cordón, pero aquí más bien se va a dar la necrosis por congestión, ¿sí? Se va a cerrar, cuando hay una torsión testicular se cierra el retorno venoso, se empieza a acumular sangre hipoxigenada ahí y va a causar esa necrosis a la larga, y como sigue entrando sangre por las arterias todavía, se va a ver rojo el testículo necrótico. Bien, este es un ejemplo de un infarto blanco. Esto también se da en el miocardio, ¿sí? Porque acuérdense que la circulación está dada por las ramas de las arterias coronarias, entonces cuando se tapa una rama de las coronarias, bueno, ese tejido se va a deprivar de sangre, va a hacer isquemia y va a morir. Entonces, estos se pueden delimitar muy bien. Las zonas de infarto usualmente macroscópicamente y microscópicamente están bien delimitadas. Esta zona que se llama blanquecina aquí en la pared de este ventrículo. Aquí vemos la diferencia entre infartos blancos e infartos rojos. A la derecha tenemos un vaso, ¿sí? Entonces, aquí pues se obstruyó una rama principal de la arteria esplénica seguramente, porque vemos una zona muy grande de infarto. Entonces toda la sangre se salió de esta parte del vaso y quedó únicamente parénquima deprivado de sangre, por eso lo vemos blanquecino. En la imagen de la izquierda vemos el vértice de un pulmón, ¿sí? Entonces aquí en esta zona se obstruyó parte de la circulación del pulmón, pero estuvo entrando sangre por la circulación secundaria, y esto nos causó una zona de necrosis, pero que tiene sangre ahí entremezclada y nos da ese aspecto de un infarto rojo. Y en este infarto al miocardio, bueno, aquí pues el paciente sobrevivió al infarto, ¿sí? Si no, no lo veríamos así. Pero ¿qué es lo que pasó después? Se colonizó por bacterias esta zona de infarto. Todo lo que vemos más de color negruzco es parte de donde está dándose el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, pues este fue un infarto séptico. Sí, ya tenía un infarto el paciente, pero se agregó ahí una colonización por microorganismos. Los infartos, como van a causar una zona muy extensa de necrosis, frecuentemente van a dejar cicatrices en los tejidos. Ya veíamos en el ejemplo que les puse, creo que no eran tantas diapositivas, aquí, este corazón que tenía trombos intraventriculares. Dijimos que fueron secundarios a un infarto, y aquí se puede ver la zona de cicatriz, sí, que dejó ese infarto previo en ambos ventrículos. Entonces, en el caso de cualquier órgano donde se da un infarto, bueno, vamos a ver zonas de cicatrización por la necrosis tan extensa que se produce. Aquí estamos viendo un riñón que tiene un infarto de una de las ramas principales de la arteria renal, que es la que irrigaba aquí toda esta toda esta parte del segmento medio. Se fijan, todo esto que se ve más carcomido, como más hundido del parénquima renal, es una cicatriz muy grande. Lo demás que se ve con este aspecto como granular, sí, como muchas bolitas, es el parénquima residual que quedó de este riñón. Y bueno, en las zonas de infarto van a debilitar también los tejidos, obviamente por la necrosis. Entonces, dependiendo del tejido que estemos viendo, esto puede tener consecuencias. Aquí estamos viendo una ruptura ventricular de un corazón que tuvo un infarto severo transmural, es decir, que afectó todo el grosor de la pared muscular. Se rompió después porque este corazón siguió latiendo. Momentáneamente esto causó ruptura de la pared ventricular y salida de sangre al espacio pericárdico, causando también un taponamiento cardíaco que pues tuvo consecuencias fatales en este paciente. Hay diversos factores que van a modificar la severidad de un infarto. ¿Sí? No todos los infartos son iguales. No es lo mismo tener un infarto agudo del miocardio que un infarto cerebral, que un infarto renal, que un infarto esplénico. Hay muchos factores que van a modificar qué tan severo es el infarto en un tejido.
Uno de ellos es el aporte vascular. Por ejemplo, un infarto pulmonar va a tardar más tiempo en dejar daño permanente porque sigue entrando sangre por la otra vía. Por ejemplo, si se obstruye una parte de la circulación nutricia del pulmón, sigue entrando sangre por la circulación funcional. Entonces, pueden seguirse nutriendo las células, aunque esa sangre esté hipoxigenada. Bueno, siguen recibiendo algo de oxígeno y eso les ayuda a mantenerse más tiempo. También la velocidad del desarrollo de la oclusión es importante. No es lo mismo que una arteria se obstruya de forma súbita, como en una embolia, por ejemplo, a que sea una oclusión que vaya presentándose de forma progresiva, como cuando hay trombosis en un vaso ya de forma crónica, o sea que está el trombo y va creciendo poco a poquito y poco a poquito se alcanza a lo mejor a hacer una recanalización del trombo, ¿sí? O también se puede formar circulación colateral, se forman nuevos vasitos sanguíneos que comunican ambos lados de esa zona de obstrucción, a que cuando se obstruye una arteria de forma súbita, ¿sí? Ahí pues el tejido, no se le da tiempo al tejido para adaptarse, entonces pues van a tener consecuencias más severas este infarto. Las células también del órgano que está afectado van a determinar qué tan severo es el infarto. No es lo mismo que se interrumpa la circulación a una zona de tejido conectivo nada más, a que se interrumpa en el corazón o que se interrumpa en el cerebro. Por ejemplo, las neuronas viven de 3 a 4 minutos sin circulación sanguínea. Entonces, estas muy rápidamente van a morir cuando hay un infarto cerebral. Las células del miocardio duran mucho más tiempo, casi 10 veces más, fíjense, 20-30 minutos. Pero aún así, pues la mayoría de los infartos se dan en la calle, en el trabajo, en lugares alejados de la atención hospitalaria. Entonces, ese tiempo de traslado es el que muchas veces determina que una persona sobreviva o no a un infarto al miocardio. Y pues células como los fibroblastos, células de músculo liso, que tienen un gasto energético mucho menor, esas pueden durar horas, incluso sin aporte sanguíneo, porque su metabolismo es muy bajo. Entonces, dependiendo del metabolismo de la célula, también van a ser esas más vulnerables a la interrupción del flujo sanguíneo. Y finalmente, el contenido de la sangre, de oxígeno en la sangre, ¿sí? Si por diferentes circunstancias el paciente tiene hipoxia crónica en la sangre, a lo mejor es un paciente con fibrosis pulmonar, que tuvo secuelas por COVID o por alguna enfermedad inflamatoria del tejido conectivo, etcétera, que ya lo condiciona estar en un estado de hipoxia. Cuando se interrumpa el flujo sanguíneo a un tejido, sus células van a durar menos porque ya tienen más agotadas, o sea, tienen menos reservas de oxígeno, ¿sí? Entonces va a tener esto un impacto más grave en un tejido cuando el contenido de oxígeno en la sangre es bajo. Bien, vamos a terminar ya nada más con creo que son como 4 o 5 diapositivas. Pero son rapiditas esto para explicar lo que es el shock, ¿sí? El shock es un estado de falla circulatoria. Va a comprometer el aporte sanguíneo a los tejidos y va a causar síntomas de isquemia en los tejidos. Este estado de hipoperfusión va a conducir a una hipoxia e isquemia celular progresiva que va a hacer que presenten las células daño reversible, después daño irreversible y muerte celular en múltiples tejidos, ¿sí? Es algo que afecta de forma generalizada. El shock tiene 3 fases. Puede deberse a muchas causas, ahorita vamos a explicar eso rápidamente, pero va a tener 3 fases en general. La fase inicial o no progresiva, en la cual, se redistribuye la circulación hacia los órganos vitales y aquí pues las células están teniendo principalmente daño todavía reversible. Esta se llama fase no progresiva porque también clínicamente no tiene manifestaciones detectables el paciente. O sea, no se ve con datos de hipoperfusión celular todavía, no se ve con alteraciones del estado ácido-base, pero hay algunos datos clínicos que nos pueden sugerir que el paciente está entrando en estado de shock o que ya está en una etapa inicial. Cuando nosotros hacemos alguna actividad física, nuestro ritmo cardíaco aumenta, pero también lo hace nuestra presión sanguínea. Más o menos se van a la par.
Si sube el ritmo cardíaco, sube la presión, porque el corazón bombea más fuerte. Baja el ritmo cardíaco, baja la presión en condiciones normales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos un paciente que está con un ritmo cardíaco acelerado, pero una presión sanguínea normal, eso ya no es normal, ¿verdad? Valga la redundancia. ¿A dónde se está yendo el exceso de trabajo del corazón? Eso quiere decir que el corazón está trabajando de forma excesiva para mantener estable a la persona. Por eso no muestran deterioro clínico. En la fase progresiva, aquí ya el shock está más instaurado. ¿Sí? Entonces ya hay datos de hipoperfusión celular en diferentes órganos. Puede haber desde, por ejemplo, frialdad en la piel, dolor muscular porque se está quitando la sangre de esos tejidos periféricos, alteraciones renales, alteraciones respiratorias, alteraciones del estado ácido-base, ¿sí? Y esto se debe a que ya están empezando a caer células en daño irreversible y eso los va a llevar a un proceso de muerte en diferentes órganos. La fase progresiva, esta ya entonces muestran clínicamente deterioro a los pacientes, ¿sí? En la fase irreversible, esta es la fase ya más avanzada del shock, en la última etapa, y esta pues ya las células de los tejidos están en daño irreversible o algunas ya incluso en proceso de muerte celular. Entonces aquí el paciente pues lamentablemente ya no tiene salvación. Sí, si se restablece el flujo sanguíneo adecuado a los órganos, esto ya no va a tener efectos, incluso puede tener efectos nocivos por lo del famoso daño por isquemia y reperfusión. Puede tener efectos nocivos, entonces esto se debe a que ya hay lesiones tisulares graves en todos los órganos. Y pues aquí el paciente ya muestra un deterioro severo, ¿sí? Bien. En el libro de patología de Robbins viene una tablita donde les ponen ahí resumidos los tipos de shock y sus causas, pero viene, pues la verdad, muy escueta esa tablita. Si les interesa saber más del shock, y eso es algo que deben ustedes tener bien entendido, sobre todo porque están en formación y pues les van a estar preguntando en otras materias, yo les recomiendo este artículo. Es un artículo de acceso libre, ¿sí? Del New England Journal of Medicine, que habla justamente sobre shock circulatorio. Sobre todo aquí lo que me gustó para ustedes, que está muy entendible, es que ponen los diferentes tipos de shock y sus causas, ¿sí? Tenemos el cardiogénico, el hipovolémico, el obstructivo y el distributivo, que pues aquí nos explican cómo se da la fisiopatología de cada uno. Pero el cardiogénico se entiende que es porque el corazón falla y no bombea la sangre adecuadamente, entonces no va a salir sangre en cantidades suficientes del corazón hacia los tejidos y los tejidos sufren hipoxia. Y pues aquí nos ponen algunas de las manifestaciones clínicas y de los síntomas, ¿sí? Que hay datos de hipoperfusión tisular, hay aumento de la presión venosa porque el corazón no está bombeando, etc. El shock hipovolémico, que se debe a una falta de plasma o de volumen sanguíneo, ya sea porque estamos con deshidratación severa o porque tuvimos pérdida de sangre por una herida que nos causó hemorragia. Entonces aquí el corazón sí funciona bien, pero no hay suficiente sangre para mandarle a todos los órganos y vuelve a pasar lo mismo. Vuelven a los órganos a tener hipoperfusión tisular. El shock obstructivo, se debe a que hay pues lesiones en la vasculatura que causan obstrucción de la salida. Por ejemplo, aneurismas, ¿sí? O malformaciones en las arterias, como la coartación aórtica severa, que causan una restricción del flujo aquí en la salida del corazón, o cuando está obstruida o disminuida la función del corazón como bomba, por causas externas a él, no porque sea, por ejemplo, un infarto, como en el cataponamiento cardíaco, que les mencionaba que ahí el corazón, en el espacio pericárdico se va llenando de líquido o de sangre, ¿sí? Dependiendo de la causa, y eso va restringiendo cada vez más la dilatación del corazón. Si el corazón no se dilata, no se puede llenar de sangre y pues no hay sangre que bombear hacia el exterior. Entonces, este es otro tipo de shock. Y finalmente, el distributivo. Aquí entran causas como, entra aquí el que le llaman también el shock anafiláctico, puede entrar aquí dentro de esta categoría. ¿Por qué? Porque aquí pues va a haber principalmente una vasodilatación
de toda la red circulatoria y la sangre se va a quedar atrapada ahí. Sí, imagínense que tienen una botella de 1 litro de agua, pero o un globo al que le pusieron 1 litro de agua y después ese globo lo inflamos más al doble de su tamaño. Ahora va a tener pues un espacio sobrante que es el doble o la misma cantidad de líquido que tenía ese globo, pero va a tener espacio sobrante, vamos, le va a caber más líquido. Entonces eso pasa aquí en la circulación cuando se dilatan mucho los vasos, queda atrapada ahí la sangre y no retorna adecuadamente al corazón, entonces eso causa también la hipoperfusión a los tejidos. Sí, entonces nuevamente les pongo esta. Yo les recomiendo este artículo, está cortito y les va a dejar muy buenas bases para que entiendan todo lo que es la fisiopatología del shock. Con esto terminamos la clase del día de hoy. No sé si les queden preguntas sobre lo que estuvimos platicando en esta ocasión.